Acá, en algún momento de la reparación, imagínense, ustedes tienen que reparar un refrigerador. ¿Qué van a hacer? Van a desenchufar primero, es lo que hace el cerebro generando ese edema. Luego van a correr el refrigerador, van a destornillar los 794 tornillos que hay detrás, van a sacar la tapa, van a ver, qué sé yo, la correa. Yo de refrigerador no sé mucho, debe ser, no sé si tiene embrague o acelerador, pero la correa está rota. Bueno, arreglan la correa, y ahí ¿qué hacen ustedes? Acaban de cambiar la correa del motor. ¿Qué hacen inmediatamente? La enchufan. ¿Por qué? Porque si se ponen a atornillar los 794 tornillos de vuelta y la enchufan y no funcionan, se les va a escuchar a 3 cuadras a la redonda. Es así. Entonces van a enchufar. Es lo que hace el cerebro. En este momento, en medio de la reparación, va a verificar y va a pinchar ese pequeño edema. Y por unos instantes va a ver lo que está dentro del edema, que es líquido, con lo que está fuera del edema, microvoltios, y se va a producir una pequeña tormenta eléctrica en el cerebro. Si el conflicto está, por ejemplo, en una zona motora de nuestro cuerpo, la respuesta va a ser, por ejemplo, un temblor. Seguro que todos han tenido algún tipo de cosas raras, y por ejemplo cuando se le empieza a vibrar el párpado. Es exactamente lo que sucede ahí. Acaba de pasar eso en el cerebro, en un pequeño lugar del cerebro. Claro, luego el cerebro lo que va a hacer terminar la reparación, poner los 794 tornillos del refrigerador y volverlo a su lugar, y volvemos a la normalidad. Ese proceso lo hace cualquier animalito en la naturaleza porque no le queda otra. No le queda ninguna otra posibilidad. Entonces, acá pueden pasar 3 cosas. Una, que sepamos que funciona así y dejemos que nuestro cerebro, el mejor médico, el mejor cirujano que jamás existió, se encargue de nosotros. La segunda, es posible que me empezó a doler, fui al médico, me dijo en un tono muy optimista, anda arreglando los papeles. O me ha dado un diagnóstico muy feo, me ha dicho cáncer, por ejemplo, y yo puedo generar un nuevo estrés. Voy a generar un estrés, por ejemplo, por alguna razón tengo un particular miedo a la muerte, y voy a generar un estrés en relación con eso. El cerebro va a decir, no te preocupes, yo te voy a poner unas células espectaculares. Van a procesar oxígeno como ninguna otra. El único problema es que en tu universo lo van a llamar cáncer de pulmón. Y cuando repares, encima vas a escupir sangre y te van a decir, no pegás una, ahora tenés tuberculosis. Y todo es un proceso absolutamente natural, que no es ni grave, ni bueno, ni malo, nada de eso. Porque la biología funciona exactamente igual que las matemáticas. Ustedes, todos, bueno, yo ahora no lo hago, pero cuando no conocía esto, yo podía decir, el cáncer es malo. Hago mi juicio del cáncer es malo. Por lo general nadie dice el cáncer es bueno, pero el cerebro quizás sí lo dice. Ahora, la pregunta ¿es malo el cáncer? ¿Es correcta la pregunta? Vamos a ver que no, porque esa es una pregunta desde la dualidad, desde nuestra ignorancia y de nuestro miedo. Porque desde la unidad la pregunta ¿es necesario el cáncer? Es lo mismo que si yo le preguntaría ¿es malo o es bueno que 5 más 3 sea 8? Es 8. Nuestro cerebro no trabaja en esa dualidad, trabaja en la unidad. No le importa, es amoral totalmente. Él solo quiere garantizarse de que yo esté vivo en el instante siguiente y no me juzga, pero nada. Nada, nada. Yo soy el que genera todo ese universo de culpas, de rencores, de vergüenzas,
de impotencias, todo eso lo genero yo. El cerebro dice, ah, bueno, y ahora tengo que arreglar esto. ¡Paf! Tengo que arreglar esto. Y así vamos nosotros alternando nuestras propias soluciones biológicas de supervivencia a partir de nuestras vivencias, nuestras emociones. Fíjense, decíamos, entra un estrés muy fuerte. El cerebro mide esa intensidad y a esa intensidad le hemos puesto una etiqueta, un dato, le hemos puesto nombre. Intensidad más nombre da vivencia. Es nuestra manera de vivenciar las cosas. Ahora, fantástico, ¿no? Que la palabra supervivencia signifique superar la vivencia. Es ahí donde nosotros podemos comprender cómo es nuestro funcionamiento biológico, nuestro funcionamiento de supervivencia. Ahora, por supuesto, la otra cosa que va a pasar es que este proceso que hace miles de millones de años el cerebro viene llevando a cabo, el cerebro dice, acá hay estrés en esta reparación, la persona esta tiene miedo. Y va a ir a buscar la variable. La variable está allá arriba, donde yo le puse la X antes. ¿Se acuerdan? Ahí, estrés mayor que 80 y el dato X. Y ese dato no puedo digerir, está todavía ahí. Entonces, obviamente, esta persona todavía no puede digerir. No hay problema. Le voy a poner más células. Y va a hacer que, de esta curva, yo vuelva para atrás. Ojo, no es tan puntiagudo esto, puede ser un tiempito de estrés arriba también. Acá. Y pongo más células. Mientras yo tenga energía, pongo más células. Cuando pongo más células, es que le estoy pidiendo al cerebro, necesito digerir, puesto que el cerebro dice, obviamente esta persona no puede digerir todavía. Cuando paso de aquel lado de la enfermedad, deja de doler, porque el dolor no es necesario. Y yo voy a creer que el protocolo, que el médico, que los corticoides, que todo esto me han hecho bien, estoy mucho mejor. Y el cerebro va a detectar que, no hay más estrés con la reparación, puedo seguir reparando. Y el resultado va a ser que la próxima curva descendente llegue más abajo. Y no estoy comprendiendo que mi cerebro me está diciendo, a la cama, dame toda la energía de la que dispongas para que yo pueda reparar rápido y sobre todo no te pongas a comer, no te pongas a digerir. Por supuesto, me duele más, voy a ver al médico que va a revisar y va a decir, está cada vez más grande, lo siento mucho. Por supuesto, ese mensaje va a ser terrible, pero va a empezar toda una secuencia con la cual vamos a crear o una enfermedad crónica o una enfermedad que cuando esas curvitas que están ahí lleguen al 100, no va a haber más energía para seguir reparando. Muerto de agotamiento. Con cáncer, pero no de cáncer. De agotamiento. En todo esto, ¿qué es lo que más mata? El miedo. Porque con ese miedo nosotros creamos la respuesta biológica. El cerebro responde al miedo, a la cosa, con la cosa. Por ejemplo, si ustedes van caminando y tienen miedo de caer, el cerebro se va a encargar de que un paso, porque él ya vio la baldosa que está un poquito levantada, y el próximo paso va a ser 2 milímetros más abajo, me voy a tropezar, me voy a caer. Se acabó el miedo, ya estoy en el piso. A él no le interesa que yo me caiga o no. A él lo que lo aterra es que yo lo pongo en una situación de agotamiento, que esté pensando permanentemente, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. Cáete, está. O va a poner una enfermedad que me va a hacer terminar una silla de ruedas, es más fácil no caerse ahí. Pero sí, o una esclerosis múltiple. Entonces, acá es como nosotros armamos estas enfermedades. Está simplificado esto, en el curso se da mucho más extenso, es solo una conferencia. Por supuesto, esto no explica por qué se enferman los bebés, por qué nacen enfermos los bebés. Yo sabía que me iba a preguntar. Yo estaba preparado por eso, porque todo el mundo lo pregunta. Así que la naturaleza es fantástica y sigue manejando en nuestro cerebro todas las estadísticas
matemáticamente, desgraciadamente el universo es extraordinariamente matemático. Nuestras emociones son extraordinariamente matemáticos. Nuestro espíritu supera a Einstein. Es espectacular. Lo que me olvidé decirles. Aquí, si yo tenía ese estrés que superaba 80, que da como resultado un adenocarcinoma estomacal como solución especial de supervivencia, ¿cómo hago yo para desarmar la enfermedad? Es muy simple. Nuestro trabajo como terapeutas es ir a buscar ese no puedo digerir, esa X que hemos creado, ese dato que entró en el momento de la mayor emoción, está escondido en el inconsciente. Si yo logro traer a la conciencia ese dato, lo obligo al cerebro a releer y a medir el estrés que produce hoy. La persona va a venir ya con el síntoma del cáncer de estómago y va a decir, pero si soy el vicepresidente de la Coca-Cola, menos mal que me echó. Si no, jamás hubiera buscado trabajo y sería cadete todavía. ¿Qué hizo el cerebro? Dice, no hay más estrés, estamos debajo de 10, por ejemplo. Bueno, revierto el proceso y listo. Y el cerebro hace eso, es muy simple para él. Porque desde hace miles de millones de años, lo único que aprendió a hacer es hacer cosas extraordinariamente simples. Claude Sabat comenzaba sus cursos de este modo. Se plantaba en el medio y decía, todo es extraordinariamente complicado, hasta que se vuelve maravillosamente simple. Esto es muy simple. Pero son cientos de años de sofisticarlo. Sofisticar la simplicidad es bastante difícil. Entonces, él dice, Hammer, en su última ley, que todo, absolutamente todo en la naturaleza y en especial la central de comando de los seres vivientes, el cerebro automático, obedece a un principio inviolable de supervivencia, de superar la vivencia. Ahora, le voy a contar un cuentito. Imagínense, van a ver cómo somos los seres humanos, somos extraordinarios. Imagínense que yo voy a una cafetería, pido un café con leche con medialunas. Consumo, pago, salgo de la cafetería, hago 400 metros, entro a otra cafetería, pido un café con leche con medialunas. Podemos pensar, se habrá quedado con hambre y le habrá dado vergüenza pedir en el mismo lugar otra vez. Está bien. Ahora salgo de esa cafetería, hago otros 400 metros, entro a un bar, una cafetería, y pido un café con leche con medialunas. Consumo, pago, salgo de ahí, hago otros 400 metros, entro a una cafetería. Ya termina el chiste, no se preocupen. Todas las cafeterías que quieran. Pido café con leche con medialunas, así. ¿Qué opinan de mí? Está loco, dice. Que le gusta el café. Fue muy dulce, muy suave la. No, o que me patina el embrague, más o menos, sí. Es lo que pensaron todos, la verdad. Hay algo que no. Es muy conservador. Gracias. Gracias por ser tan suave. Sí. Ahora, si eso lo hiciera un animal en la naturaleza, ¿ustedes opinarían que le falla algo? ¿Por qué? Miren cómo son, ¿eh? Se supone que somos el ser más inteligente del planeta, estamos arriba de la cadena alimenticia. Sin embargo, ellos saben cosas que nosotros no sabemos. No, ellos saben cosas que nosotros no queremos saber. Nosotros tenemos las mismas posibilidades que ellos, solo que no nos escuchamos. De hecho, dicen, sí, pero tienen una intuición. La intuición, una cosa que practicamos mucho durante el curso, es el lenguaje del inconsciente. Viaja millones de veces más rápido que el pensamiento. Con eso les digo todo. Y si nosotros supiéramos conectarnos con ello, es tan rápido encontrar el conflicto. Entonces, hay un ciervo, ¿sería? De Sudáfrica, que hace esto. A él le gusta mucho cierto tipo de acacia.
es un arbusto, entonces tiene 5 o 6 arbustos aquí, una mata de acacias aquí, otra por ahí, otra a 20 metros, otra a 100 metros, así, y a 400 metros hay más, y él empieza a comer aquí, y come, 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 a los 15 minutos dice, y camina 400 metros, y sigue comiendo acacia. A los 15 minutos se detiene, camina otros 400 metros para allá, y sigue comiendo acacia. No dicen que está loco ese, ¿eh? ¿Por qué no dicen que está loco? Si tiene acacias aquí, tiene acacias en la punta de la sala, tiene acacias a 100 metros, él va y hace 400 metros. Se cansó. Consume una caloría por cada kilo de su peso. No. Porque nosotros estamos, fíjense cómo somos, observamos solo el comportamiento del kudú, de este antílope. Solo observamos eso, pero no observamos que hay otro ser viviente que quiere sobrevivir, la acacia. Y la acacia sabe que si 400 kilos de carne me empiezan a comer todas las hojas, el sol, las hojas sirven para hacerse sombra y mantener húmedo el piso, el sol va a pegar directamente en el piso, el suelo se va a secar y yo me voy a morir. Así que, ¿qué hace la acacia para salvar su vida? Gusto feo no solamente es un gusto feo, envenena su savia. Está envenenada la savia, es una septicemia generalizada que tiene. El otro, esto está feo, me voy. Por unos minutos ella va a estar muy enferma. Ahora, el otro se fue a caminar a 400 kilómetros, las de acá, las de 100 metros. ¿Por qué no fue ahí? Porque las acacias también tienen cerebro. Y saben, nuestro cerebro transmite, recibe a cualquier distancia. Y sabe inmediatamente que si les pela las acacias que están alrededor, ellas también pueden entrar el sol, secar y todo eso. Entonces, lo que hace es mandar un aviso a 350 metros a la redonda, un poco más, con lo cual el animal sabe que tiene que hacer 400 metros para no encontrarse con el mismo gusto y con la misma savia. Y yo quería comprar una cafetería y estaba haciendo una investigación de mercado. ¿Por qué? ¿Por qué la respuesta fue otra? Porque no pensaron en supervivencia. Si hubieran pensado en supervivencia, por algo lo hace. Porque si yo elijo el primer café al que voy y dice, me gustó, lo compro, y resulta que van 3 por día y en el otro iban 30, obviamente hubiera elegido mal, hubiera ido a la quiebra. Estoy evaluando mi supervivencia. Pero fíjense cómo somos los humanos para juzgarnos los unos a los otros. Nos olvidamos que somos iguales que los animales. Y tenemos las mismas chances de supervivencia o más que ellos. Entonces, volvamos ahora a ¿por qué los bebés nacen enfermos? Esa segunda ley parece que no los abarca a los bebés. Los bebés nacen enfermos y es bastante simple el funcionamiento, porque el cerebro también maneja estadísticas. Nosotros tenemos, los hombres y las mujeres, funcionamos mayormente con los hemisferios cruzados. El hombre funciona mayormente con el hemisferio izquierdo, que las mujeres saben muy bien que es ese hemisferio el que hace una sola cosa por vez. Sí, hace una sola cosa por vez y está perfecto que lo haga así. No entienden cómo puede ser que esperemos a la publicidad para agarrar el vaso de agua. Pues. Y la mujer funciona mayormente con el hemisferio derecho, que hace muchas cosas al mismo tiempo. Le da la teta al bebé, revuelve la sopa, atiende el teléfono y pasa el plumero todo al mismo tiempo. Nosotros no sabemos cómo lo logran. No podemos saberlo. Funcionamos mayormente con Tenemos garantizado un pequeño porcentaje con esto para nuestro lado afectivo, nuestro lado creativo, nuestro lado emocional. Nosotros funcionamos con Ahora, es lógico que funcionemos con Imagínense, la función del macho en la naturaleza es proveer, proteger y procrear. Volvamos a las cavernas. Si yo salgo de la caverna
y no estoy concentrado, muy concentrado, no solamente voy a ser el cazador, también voy a ser la presa. Así que no me puedo distraer. Ahora, ¿cómo hace el cerebro? Puesto que si yo salgo a la naturaleza, imaginemos que tenemos esta situación. Está papá, mamá, y abajo está el bebé. El bebé está en realidad en la panza de mamá. Si yo estoy enfermo, si yo tengo una pequeña gripe que me dura un ratito, o si yo tengo un dolor de cabeza que me dura un ratito, no hay problema. Ahora, si yo me enfermo y estoy varios días fuera de servicio, puedo hacer esto, puedo salir enfermo a la naturaleza, con lo cual estoy débil, estoy muerto. Así que me quedo en el territorio. En algún momento dado, alguien va a tener que salir a suplir mi trabajo. ¿Quién va a ser? El bebé está en la panza. Así que va a ser mamá, con el bebé en la panza. El único problema, y sin querer ser despectivos, es que mamá va a salir a cazar mirando vidrieras, porque está usando este hemisferio. No está acostumbrado a eso. Tiene que acostumbrarse a eso para hacer ese trabajo. Y si ella sale así, va a estar distraída, y si él se enferma, entonces la gran candidata a morir primero va a ser la madre y el bebé que está en la panza. No hay nadie quien dé la alarma, y si el predador pasa al lado donde está el macho enfermo, se acabó el macho enfermo también. Así que no es un buen negocio que él se enferme mientras el bebé está en la panza de la madre. Veamos si se enferma la madre. Si se enferma la madre, el padre va a tener que ir a cazar, volver, o a pescar, no sé, volver, ocuparse de los 5 chicos que no tienen cerebro para eso. Ustedes vieron cómo hacemos nosotros. Los ponemos a todos en un sillón, los atamos, 3 mujeres, 2 varones, una pelota de fútbol o una muñeca, pero no los 2. Arréglense. Porque nosotros queremos mantener el control, tenemos un cerebro que hace una sola cosa por vez. Ese es nuestro funcionamiento. Y acá el chico se va para allá. Ella está canchera, revuelve o atiende el teléfono. Nene, deja eso tranquilo. Nene, nosotros vamos. El de enchufe. Porque nosotros no tenemos ese maravilloso cerebro que tiene la mujer. Entonces, ¿qué va a pasar? En algún momento yo me voy a agotar. Porque estoy haciendo el trabajo de los dos. No tengo la herramienta para hacerlo. Y en un momento voy a salir a cazar totalmente agotado. Se acabó. Si ella está enferma, el gran candidato a morir es él. No tiene quien la proteja a ella. Si el predador pasa por ahí que está enferma y con el bebé en la panza, se acabó. Mueren los 3 de vuelta. Así que el cerebro, que es amoral totalmente, no va a decir pobre bebé, no. Es amoral. Dice, yo soy matemático. Es muy simple, el universo es matemático. Entonces va a hacer esto. Va a mandar todos los conflictos psicológicos de los padres a la biología de la sucursal. Al bebé. Ellos no se van a enfermar fácilmente y el bebé puede nacer o muerto, como dije, el cerebro es amoral, dije, o morían 3 o salvaba yo a 2, que encima pueden nacer otro bebé. O pueden nacer enfermos, que el cerebro dice, si comprendés cómo funciona la enfermedad, esto es una tontería. Comprendés lo que les pasó a ellos durante ese periodo y van a entender por qué el bebé está enfermo. De hecho, prueben en sus casas. Si el conflicto no sigue activo, díganle a su bebé, tu enfermedad no te pertenece, la podés soltar ya. Lo hacían siempre. Sana, sana, colita de rana. O ya pasó, se pegó un cocazo terrible contra... Ya pasó, ya pasó. Si mamá dijo que ya pasó, ya pasó. El cerebro responde así. Aceptamos el decreto y así funciona. Entonces, y por supuesto, el bebé va a nacer de todos modos, con todos los conflictos que no solamente papá y mamá me han pasado, sino todos los conflictos de la genealogía que ni papá ni mamá han logrado resolver tampoco. Entonces vamos a tener una lista de conflictos que van a establecer nuestra identidad real. Somos la suma de nuestros conflictos. Adiós, gracias. Si ya están por el último conflicto de su vida, traten de no resolverlo porque si no se van de la escuela.
vuelven a casa. Porque esto es lo que es una escuela. Yo se los he explicado de un lado extraordinariamente cartesiano, lógico. Se lo puedo explicar del otro lado totalmente espiritual. No hay una sola contradicción. Porque no estamos en el universo de la dualidad. Acá no voy a meter religiones ni creencias ni nada. Simplemente voy a explicar cómo es el aprendizaje evolutivo y vamos a comprender que la enfermedad es el mayor mensajero que tenemos para comprender cómo funcionamos emocionalmente, espiritualmente. Además, Teilhard de Chardin decía, no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Lo hemos olvidado tanto eso.